Fábricas en silencio. Cintas transportadoras detenidas. Hornos que antes ardían día y noche, ahora fríos y cubiertos de polvo. En decenas de ciudades industriales, el rugido metálico que alguna vez marcó el pulso de Rusia se ha apagado. Lo que antes eran centros de producción, hoy parecen cementerios de acero. Miles de trabajadores regresan a casa cada día sin saber si tendrán empleo la próxima semana. No hay guerra en sus calles. No hay bombas cayendo del cielo. Pero hay algo peor. Un colapso que nace desde dentro, silencioso, invisible y corrosivo. Durante décadas, el Kremlin alimentó una narrativa. Rusia, la potencia indestructible, capaz de soportar cualquier crisis, de reinventarse una y otra vez frente al mundo. Pero esa fachada comienza a resquebrajarse. Hoy, bajo la superficie, el país que alguna vez fabricaba los motores del progreso, los trenes que cruzaban continentes y los vehículos que simbolizaban su orgullo nacional, se está deteniendo. El motor industrial que impulsó al imperio se está quedando sin combustible. La crisis no comenzó con una explosión, sino con un lento goteo. Un contrato que no se renovó, una máquina que dejó de funcionar por falta de piezas, un pedido que no llegó. Una tras otra, las señales comenzaron a acumularse hasta volverse imposibles de ignorar. Desde las fábricas de automóviles hasta las minas de diamantes, desde los ferrocarriles hasta las plantas de cemento. Una parálisis silenciosa se extiende por toda Rusia, afectando no solo a las grandes empresas, sino al corazón mismo de su clase trabajadora. En teoría, Rusia vive bajo lo que Moscú llama una economía de guerra. El término suena poderoso, casi heroico. Pero detrás del eslogan se esconde una realidad inquietante. Esa economía de guerra está devorándose a sí misma. Para mantener su maquinaria militar encendida, el Kremlin está drenando los recursos que antes alimentaban la economía civil. Y el resultado es brutal. Mientras unas pocas empresas de defensa reciben miles de millones en contratos estatales, todo lo demás, desde la producción de alimentos hasta la construcción, se está marchitando. Por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania, las grietas del sistema ruso ya no pueden ocultarse. Las estadísticas oficiales intentan maquillarlas, pero en las calles, en los talleres, en los hogares, la verdad es imposible de tapar. Esto no es una simple desaceleración, es un desmoronamiento progresivo. Las industrias civiles, aquellas que sostienen la vida diaria de millones de rusos, están cayendo en picada. Y el golpe no se mide solo en cifras, sino en vidas rotas, en mesas vacías, en ciudades que se apagan. Si te interesa entender cómo una superpotencia puede derrumbarse sin una sola bomba, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir no es un titular pasajero. Es el retrato de una economía que agoniza lentamente, mientras el gobierno finge que todo está bajo control. El desplome ya tiene números. Solo en 2025, las industrias no militares se contrajeron un 5%. Puede parecer poco, pero es una caída suficiente para provocar una recesión severa en cualquier país. Y sin embargo, Rusia intenta sostener la fachada de estabilidad con trucos contables y subsidios dirigidos únicamente al sector armamentístico. La realidad es que si se eliminaran las ayudas al complejo militar, la economía rusa caería en picado. Moscú lo sabe, pero no lo dice. En los despachos del Kremlin, lo llaman control macroeconómico. En las fábricas, los trabajadores lo llaman de otra forma: ruina. El pronóstico oficial para 2026 es casi una admisión de derrota, un crecimiento del PIB del 1%, acompañado por una inflación que supera el 8%. En el papel, suena estable. En la práctica, significa que la vida se encarece cada mes mientras los salarios se estancan. Eso se llama estanflación, el peor de los escenarios, donde el país no crece, pero todo cuesta más. Una trampa de la que muy pocos escapan sin dolor. Y mientras las autoridades presumen de tener un bajo desempleo, la realidad es mucho más sombría.
no es que haya más trabajo, es que hay menos horas, menos producción, menos pagas. Las empresas no despiden masivamente porque eso sería admitir el colapso. En cambio, aplican lo que llaman ajustes operativos. Semanas laborales reducidas a 3 o 4 días. Así, los informes oficiales muestran que la gente sigue empleada, aunque cobren un 30% menos y trabajen la mitad del tiempo. El resultado es una ilusión estadística, un espejismo económico. Las calles siguen llenas de gente y las fábricas siguen abiertas, pero la actividad real se ha desplomado. En ciudades enteras, los trabajadores viven en una especie de limbo, ni desempleados ni activos, solo esperando que alguien vuelva a encender las luces. En el centro de todo está el estrangulamiento financiero. Las tasas de interés en Rusia se han disparado, alcanzando un 17% después de haber tocado un alarmante 21% a principios del año. Para una familia, eso significa créditos impagables. Para una empresa significa asfixia. Imagínalo. Si diriges una fábrica de maquinaria y necesitas financiar materiales o pagar sueldos, el banco te cobra más del 20% de interés. Es insostenible. Nadie puede crecer así. Nadie puede invertir. Nadie puede sobrevivir. Y así, uno a uno, los gigantes industriales rusos comienzan a caer. Algunos cierran discretamente, otros reducen su personal, y otros simplemente se apagan sin aviso, dejando tras de sí pueblos enteros sin trabajo ni esperanza. Autovaz, la compañía detrás del icónico Lada, símbolo del resurgir postsoviético, emplea a unas 40.000 personas. Durante años fue el corazón del sueño industrial ruso. Hoy, ese corazón late más lento que nunca. Ante la caída de la demanda interna, la empresa ha reducido la semana laboral a 4 días. Los precios de los coches se han vuelto prohibitivos y los concesionarios están vacíos. Los ciudadanos rusos ya no pueden permitirse comprar lo que antes era motivo de orgullo nacional. Pero la crisis de Autovaz va más allá de los precios. La industria automotriz moderna depende de cadenas de suministro globales. Chips, sensores, sistemas electrónicos, piezas que ahora no pueden importarse por las sanciones. Y cuando falta una sola pieza, toda la línea de montaje se detiene. Fábricas enteras quedan congeladas, con coches a medio terminar esperando piezas que nunca llegarán. El Kremlin habla de autosuficiencia, pero es un sueño hueco. Rusia depende del exterior para fabricar casi cualquier tecnología moderna. En un intento desesperado por sobrevivir, Autovaz anunció su intención de desarrollar vehículos eléctricos. Pero eso no es más que humo. China domina ese mercado, produciendo modelos más baratos y más avanzados de lo que Rusia podría construir incluso en tiempos de bonanza. Competir bajo sanciones no es solo difícil, es imposible. Mientras tanto, KAMAZ, el titán de los camiones y vehículos militares, atraviesa su propia pesadilla. En teoría, debería estar en auge, suministrando camiones al ejército. Pero la realidad es otra. Su negocio civil, el que mueve mercancías, materiales y alimentos, se está desmoronando. Las empresas de transporte y construcción, sus principales clientes, ya no pueden comprar camiones nuevos. Cuando la economía se detiene, el movimiento de carga cae, y con él, toda la logística nacional. Menos productos que transportar significa menos ingresos, menos pedidos y menos empleo. Y si KAMAZ sufre, toda la cadena lo siente. Talleres, proveedores, transportistas. Es un dominó que cae lentamente, pero sin pausa. Si este análisis te parece impactante, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene a continuación revela hasta qué punto el colapso de Rusia está mucho más cerca de lo que parece. Gas Group, otro de los grandes fabricantes de vehículos en Rusia, se encuentra en una situación igual de crítica. Con más de 20.000 empleados, produce furgonetas, camiones y autobuses que durante años fueron parte esencial de la movilidad rusa. Hoy, sus plantas operan a medio gas. Las semanas laborales se reducen,
los pedidos se desploman y los ingresos se evaporan. Lo que antes eran símbolos de movilidad y progreso, ahora se han convertido en recordatorios de una economía paralizada. En las ciudades donde antes el sonido de los motores marcaba el ritmo de la vida, ahora reina un silencio pesado. Un silencio que huele a óxido, a desesperanza y a promesas incumplidas. Si Kamaz y Gaz fueron el motor, los ferrocarriles rusos fueron siempre las arterias de todo el sistema. Con más de 700.000 empleados, los trenes fueron el orgullo del transporte nacional, conectando Siberia con Moscú, los Urales con el mar. Pero ahora ese corazón está perdiendo fuerza. Las exportaciones de carbón, acero y metales, durante décadas el alma de la logística rusa, se han desplomado. Las sanciones internacionales han cerrado los principales mercados, mientras la producción interna se contrae. El volumen de carga cae sin freno, los precios del combustible suben y los subsidios estatales se agotan. En un intento desesperado por ahorrar costos, la empresa ha ordenado 3 días libres no remunerados al mes para los trabajadores administrativos. En los números oficiales no figura como recorte de sueldo, pero en la práctica lo es. Una reducción del 15% de los ingresos disfrazada de eficiencia. Sin embargo, todos lo saben. Cuando el tren empieza a ir más despacio, el sistema entero se detiene. Y el efecto dominó ya está en marcha. Cuando los trenes se detienen, las fábricas no pueden enviar productos, los proveedores no entregan materiales, y los trabajadores no cobran. Los comercios locales cierran, los restaurantes vacían sus mesas, las gasolineras venden menos, los servicios desaparecen. Lo que empieza con una desaceleración en un sector, termina como una ola que recorre todo el país. Mikhail, uno de los mayores conglomerados de carbón y acero de Rusia, emplea a más de 50.000 personas. Durante años fue un símbolo del poder industrial. Hoy lucha por sobrevivir. Los precios internacionales del carbón se han desplomado, la demanda doméstica se ha evaporado, y los bancos, con tasas de interés altísimas, se niegan a refinanciar su deuda. La empresa se ve obligada a cerrar minas, despedir empleados y vender activos para no declararse en bancarrota. Cada mina que se apaga no es solo un número, es un pueblo entero que muere con ella. Los trabajadores del carbón, que durante generaciones fueron el alma de las regiones mineras rusas, ahora enfrentan una verdad que nadie quiere decirles. No habrá rescate. Las empresas no volverán a abrir. El gobierno tiene otras prioridades. Los pueblos mineros se convierten en fantasmas, con calles vacías y escuelas abandonadas. La desesperación se extiende, y con ella, el resentimiento hacia Moscú. Incluso la joya más brillante de Rusia se empaña. Alrosa, el mayor productor de diamantes del mundo, fue durante décadas un orgullo nacional. Exportaba gemas a las casas de lujo europeas, generando miles de millones. Hoy, no puede vender ni una fracción de lo que producía. Los precios globales han caído, pero el golpe real viene de las sanciones. Los grandes mercados occidentales ya no compran diamantes rusos. Los nuevos compradores en Asia pagan menos y compran menos. Alrosa ha tenido que despedir al 10% de su personal no minero y cerrar minas de baja rentabilidad. Lo que antes era símbolo de prestigio y poder, ahora es una herida abierta. En las regiones mineras, las familias se aferran a un futuro incierto, mientras las comunidades que dependían de la extracción ven desaparecer sus empleos y sus ahorros. Cada mina cerrada deja tras de sí casas vacías, economías locales destruidas y generaciones enteras sin futuro. En la construcción, la historia es igual de sombría. Semros, antes Eurocement, era un pilar de la infraestructura rusa. Sus materiales levantaron edificios, puentes y carreteras en todo el país. Pero esa era terminó. Hoy, la empresa lucha por sobrevivir. Ha impuesto una semana laboral de 4 días en sus 18 plantas, una medida que intenta disimular la caída libre de la demanda. El auge de la construcción ha desaparecido. El gasto público, antes destinado a proyectos civiles,
ha sido redirigido casi por completo a la producción militar. Las grúas que antes dominaban el horizonte se detuvieron. Los obreros han sido reasignados o despedidos. Las cementeras que solían trabajar sin descanso ahora están vacías. Y mientras tanto, las importaciones de cemento barato desde China, Irán y Bielorrusia están inundando el mercado ruso. Sembros y otras empresas locales no pueden competir. La competencia extranjera destruye lentamente lo poco que queda de la industria nacional. Los directivos ruegan por medidas de protección, pero el Kremlin no responde. Saben que no lo hará. Rusia necesita materiales baratos, aunque eso signifique destruir a sus propios productores. Es un canibalismo económico en su forma más pura. Una nación comiéndose a sí misma para mantenerse de pie un poco más. Esbesa, el gigante maderero, también se desangra. Ha cerrado una de sus plantas más grandes, dejando a 300 trabajadores en la calle. La caída del mercado inmobiliario y las sanciones han reducido las exportaciones, mientras los costos se disparan. Lo que antes era una fuente estable de empleo y orgullo regional, ahora es un recordatorio de la crisis que nadie quiere nombrar. Las economías rurales, dependientes de la tala y la madera, están colapsando. Las fábricas cierran, los trabajadores migran y los pueblos se vacían. Esta es la nueva realidad rusa, una crisis que no explota, sino que se pudre. No es una implosión, es una descomposición lenta. Una fábrica menos hoy, un turno reducido mañana, una comunidad muerta pasado mañana. Todo bajo una narrativa oficial que insiste en que todo está bien. Durante años, los analistas occidentales se preguntaron cuándo las sanciones empezarían a surtir efecto. Hoy, la respuesta es clara. Están funcionando, pero no como una bomba. Lo hacen como una presión constante que exprime, que asfixia, que debilita poco a poco. Las empresas rusas no colapsan de inmediato. Se apagan una por una, sin ruido, sin titulares, sin marcha atrás. El Kremlin sigue afirmando que la economía es fuerte, que la producción militar compensa las pérdidas. Pero esa fortaleza es un espejismo. En realidad, la economía rusa se ha dividido en dos mundos. Uno artificial, inflado por el gasto bélico, y otro real, donde millones de ciudadanos viven con sueldos reducidos, precios disparados y escasez de oportunidades. Cada semana laboral reducida es una herida en la economía familiar. Menos ingresos significan menos consumo. Menos consumo significa más desempleo. Es un ciclo de contracción que se retroalimenta. Las tiendas cierran, los restaurantes quiebran, los talleres desaparecen. Lo que antes era un ecosistema productivo, se convierte en una cadena de pérdidas. Si quieres entender hasta dónde puede llegar esta crisis y cómo el propio gobierno ruso intenta ocultarla, deja tu comentario y comparte este video, porque el silencio informativo es parte del problema. Las sanciones han aislado a Rusia de los mercados que la mantenían viva. La inflación ha destruido el poder adquisitivo. El enfoque ciego del gobierno en sostener la maquinaria bélica ha dejado sin oxígeno a la economía civil. Las ciudades que alguna vez fueron orgullo nacional hoy son ruinas modernas. Los trenes, los camiones, las minas y las fábricas, todo se detiene lentamente. El Kremlin intenta mantener la ilusión de fortaleza mostrando imágenes de soldados, fábricas de armas y discursos triunfales. Pero fuera de esa burbuja, el país se desmorona. En los hogares, la gente recorta gastos, cancela viajes, ahorra en silencio porque sabe que lo peor aún no ha llegado. Los jóvenes emigran buscando oportunidades. Los mayores recuerdan los años 90 con miedo, sintiendo que la historia se repite. La siguiente fase es predecible. Las semanas laborales de 4 días se convertirán en despidos. Las reducciones temporales se harán permanentes. Las quiebras se multiplicarán. Y con ellas, la desesperanza. Las ciudades industriales se transformarán en fantasmas silenciosos, con edificios vacíos y calles sin vida.
Mientras tanto, el Kremlin sigue destinando miles de millones a una guerra que parece no tener fin. La pregunta ya no es si la industria rusa colapsará, sino qué parte del país caerá con ella. Moscú eligió sacrificar la economía civil por el esfuerzo bélico. Pero la historia enseña siempre la misma lección. Ningún imperio puede sostener una guerra mientras destruye su propia base industrial. No se pueden fabricar tanques sobre fábricas vacías. No se puede financiar una guerra con un pueblo empobrecido. No se puede mantener una ilusión cuando el país entero siente que se está apagando. Y aunque el gobierno intente controlar el relato, el sonido del colapso ya se escucha. Resuena en las fábricas cerradas, en las minas abandonadas, en las líneas ferroviarias a medio construir. La columna vertebral industrial de Rusia, que una vez fue símbolo de orgullo y poder, se está resquebrajando lentamente. Y esta vez, ninguna propaganda podrá ocultarlo ni reconstruirlo. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video completo. Suscríbete para no perderte los próximos análisis sobre la caída económica rusa. Y comparte este contenido para que más personas entiendan lo que realmente está pasando detrás del silencio.